La Reserva Federal baja sus tipos de interés en 25 puntos básicos, pero le advierte a Donald Trump que no los reducirá mucho más durante su primer año de mandato. Veámoslo. Durante el primer mandato de Donald Trump, la relación entre la Reserva Federal y la presidencia de los Estados Unidos no fue precisamente cordial. Donald Trump quería que la Fed bajara con intensidad los tipos de interés para así estimular la economía estadounidense, y la Reserva Federal consideraba que no era el momento de bajar los tipos de interés, sino más bien de subirlos para enfriar las potenciales tensiones inflacionistas. Este choque de trenes entre la Reserva Federal y la presidencia de los Estados Unidos llegó a su fin porque, por un lado, en 2020 estalló la crisis del COVID y la Fed en ese momento decidió que tocaba bajar de manera muy intensa los tipos de interés, que es aquello que quería Donald Trump que sucediera en primer lugar, y por otro lado también terminó porque en enero del año 2021 Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos y a partir de ahí las fricciones, al menos en público, terminaron. Pero como es bien sabido, en unas semanas Donald Trump va a regresar a la presidencia de los Estados Unidos y en consecuencia el enfrentamiento entre la presidencia del país y su Banco Central podría retornar al primer plano de la actualidad económica. De hecho, uno incluso podría conjeturar que la Reserva Federal ya ha comenzado a colocar sus líneas defensivas frente a la esperable invectiva de Donald Trump. Y es que, como acabamos de decir y también hemos explicado ya en numerosos vídeos anteriores, Donald Trump va a querer presionar a la Reserva Federal para que baje sus tipos de interés. Donald Trump y su equipo económico no quieren un dólar fuerte, un dólar caro que lastre las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo, sino que por el contrario quieren un dólar barato, lo cual puede intentar conseguirse a través de tipos de interés internos más bajos. Pero al mismo tiempo, la Fed, como un organismo formalmente independiente del gobierno de los Estados Unidos, va a querer reafirmar esa independencia frente al Poder Ejecutivo, no haciendo caso de aquello que les vaya a reclamar Donald Trump. Aun cuando la Fed quisiera bajar los tipos de interés, precisamente porque parecería que están haciendo seguidismo del mandato, de la orden que les va a dar Donald Trump, la Fed va a querer aparentar una postura de dureza, resistiéndose a la bajada de los tipos de interés que le reclama Donald Trump. Por eso, en la reunión que celebró ayer la Reserva Federal, aparte de bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, desde el 4,75% al 4,5%, algo que ya estaba previsto y anticipado, aparte de esto, la Reserva Federal hizo dos cosas preventivamente al inicio de la presidencia de Donald Trump. La primera fue elevar sus expectativas de inflación para el año 2025 desde el 2,1%, que había anticipado en la reunión anterior, hasta el 2,5%. Por consiguiente, por encima del objetivo de inflación a medio plazo de la Reserva Federal, que es el 2%. ¿Y por qué han revisado al alza sus expectativas de inflación para 2025? Pues previsiblemente como reacción a la política económica que pretende implementar Donald Trump a partir de 2025 y que, como ya dijimos, tiene un sesgo inflacionista. Bajar impuestos sin recortar suficientemente el gasto, aunque esto es algo que está por ver a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, y sobre todo el establecimiento masivo de aranceles, que si bien no genera una inflación recurrente, no es que todos los años como consecuencia de los aranceles que se imponen de una vez vayan a seguir subiendo los precios, si bien la subida de aranceles no genera una inflación permanente, sí provoca un salto de precios y por tanto para 2025, si ese es el año que parece que así será, en el que se establecen los masivos aranceles que defiende Donald Trump, ahí sí tendremos previsiblemente un alza, un salto en los precios. Y en segundo lugar, si la Reserva Federal espera mayor inflación para 2025, lo que tiene que hacer, atendiendo a esa mayor inflación esperada, también es esperar que los tipos de interés no vayan a bajar tanto como previamente la propia Fed decía que iban a bajar. Antes de la reunión de ayer, la Reserva Federal sugería que a lo largo del próximo año los tipos de interés bajarían en alrededor de 100 puntos básicos.
es decir, que descenderían desde el actual 4,5% hasta el 3,5%. Pero en la reunión de ayer lo que dijeron es que no, que los tipos de interés el año que viene no van a bajar tanto como se había dicho antes, que como mucho bajarán hasta el 4%, es decir, no 100 puntos básicos, sino 50. Pues bien, esta revisión al alza de los tipos de interés de la Reserva Federal para 2025, desde luego no era algo que estuviese internalizado, que ya estuviese siendo esperado por parte del mercado. De hecho, fijaos en esta gráfica. Esta gráfica refleja la reacción del tipo de cambio entre el euro y el dólar justo en el momento en el que la Fed comunica que va a bajar menos los tipos de interés en 2025 de lo que inicialmente se había dicho. ¿Qué sucede con el tipo de cambio entre el euro y el dólar? Pues que el euro cae porque el dólar está subiendo frente al euro. ¿Y por qué el dólar se está apreciando frente al euro? ¿Por qué el euro cae frente al dólar? Pues porque la Fed acaba de decir que los tipos de interés que se van a pagar en dólares el año que viene van a ser superiores a los que el mercado esperaba hasta el momento y por tanto resulta más atractivo demandar dólares para invertir a esos mayores tipos de interés. O asimismo también podemos observar este otro gráfico del índice bursátil tecnológico estadounidense Nasdaq, donde también es muy claramente apreciable el momento en el que la Reserva Federal comunica al público que solo va a bajar los tipos de interés en 2025 50 puntos básicos. Acto seguido se produce un desplome que llega a ser del 4% en un solo día. Y es que si los tipos de interés son más altos de lo que se esperaba inicialmente, entonces el valor actual de las empresas estadounidenses también se reduce. Y claro, que la nueva política monetaria de la Fed esté contribuyendo a encarecer el dólar y por tanto a restar competitividad, al menos directa, vía efecto precio, a las exportaciones estadounidenses, es algo que no va a ser del agrado de Donald Trump. Así que resulta bastante esperable que las presiones de la presidencia de Estados Unidos sobre la Reserva Federal se vayan a redoblar a lo largo de este año 2025, porque Donald Trump quiere un dólar barato y la política monetaria que está esbozando la Reserva Federal va a contribuir, de hecho ya ha contribuido a encarecerlo. Por tanto, este anuncio de ayer de la Reserva Federal cabe entenderlo como una declaración de intenciones frente al comienzo de la presidencia de Donald Trump. No queremos bajar los tipos de interés tanto como tú nos vas a presionar para que los bajemos. Y he de decir que, si bien me parece muy bien que la Reserva Federal haga valer su independencia frente al poder político, porque ya sabemos lo que sucede cuando los bancos centrales son manejados por políticos irresponsables, he de decir que en este caso la estrategia de la Fed podría terminar conduciéndola a un callejón sin salida. Y es que imaginemos el siguiente escenario. La Fed acaba de revisar ahora al alza sus previsiones de inflación y también sus previsiones de tipos de interés para 2025, y esto previsiblemente hará que Donald Trump empiece a protestar en público por la política monetaria excesivamente restrictiva de la Reserva Federal, que Donald Trump comience a presionar en público a la Fed para que baje los tipos de interés. Pues bien, imaginemos que el año que viene la economía estadounidense por cualquier motivo se debilita y en consecuencia a la Fed le gustaría bajar los tipos de interés. Sin embargo, como de cara al público la Fed había dicho que no iba a bajar los tipos de interés, al menos no tanto como se anticipaba inicialmente, y Donald Trump también en público la ha presionado para que bajen los tipos de interés, si la Fed el año que viene baja los tipos de interés más de lo que ahora ha dicho, porque considera en su independencia que ha de bajarlos más de lo que ahora ha dicho, muchos interpretarán que está haciendo eso porque ha cedido a las presiones de Donald Trump, porque la independencia de la Fed se está erosionando. Entonces, en ese caso, ¿qué hará la Fed? ¿No bajar los tipos de interés tanto como consideraría adecuado bajarlos para que el público no malinterprete que los está bajando porque Donald Trump ha presionado a la Fed para que los baje? Este tipo de forward guidance, de indicaciones a futuro por parte de los bancos centrales, podría parecer que resulta útil para que los agentes económicos se conformen unas expectativas alineadas con las expectativas actuales de los banqueros centrales, pero muchas veces lo que hacen es introducir ruido y poner en cuestión la credibilidad y la independencia de los propios bancos centrales.
Y de hecho, como ya hemos indicado, el forward guidance que dio ayer la Reserva Federal bien puede interpretarse como una declaración de guerra preventiva contra Donald Trump.